La siguiente presentación la vamos a hacer con Drew Robbins. Entonces, Drew trabaja en Microsoft en corporación, en Redmond, y él es parte del equipo, digamos, que se ocupa de la difusión específicamente de Webmetrics. Entonces, Webmetrics es una herramienta que Microsoft lanzó aproximadamente en enero en un evento que se hizo en San Francisco y que tiene que ver como una nueva opción de trabajo a la hora de crear aplicaciones web. En el día de hoy yo voy a estar haciendo la presentación. De alguna forma queríamos tener una presentación en español de Webmetrics, así que vamos a estar haciéndolo. Y Drew va a estar ocupándose de las demos, así que voy a tener que trabajar menos. So I will have to work less for demos, so I have you here. Good. Keep you lazy. Okay. Bueno, Drew Robbins, Masáez. Hace algún tiempo atrás, aproximadamente unos 500 años atrás, Leonardo da Vinci dijo en algún momento en esta frase, seguramente no la dijo en español, pero quisimos traerla un poco a cuento porque esto de la simpleza es la máxima sofisticación, ¿no? A la hora de pensar de qué formas podemos tener las mejores herramientas, las mejores formas de hacer nuestro trabajo en el momento de decidir nuestra propia arquitectura para un proyecto, muchas veces tomamos la simpleza como un patrón, digamos, a la hora de seguir cuando trabajamos en desarrollo de software, ¿no? Y probablemente hoy en día, digamos, en plataforma.net, bueno, Phil habló un poco de esto anteriormente, ¿no? Aparecen como diferentes opciones. Entonces yo recibo mucho la pregunta sobre, bueno, ¿en qué debería ser mi proyecto? ¿Debería hacerlo en MVC? ¿Debería hacerlo en WebForms? Apareció ahora hace poco una nueva opción. Entonces hay mucha consulta sobre qué es lo que me recomienda Microsoft. Y de alguna forma, la recomendación es, bueno, existen diferentes sabores, ¿no? Cuando uno toma un helado, digamos, a todos nos gusta probablemente el helado, y cada uno tiene como una opción a la cual normalmente prefiere, ¿no? O desea más. Entonces, la realidad es que hoy el desarrollo web dentro de la plataforma Microsoft.net en particular, precisamente se trata un poco de lo mismo, ¿no? El poder tener diferentes opciones, no de acuerdo a lo que requiera un proyecto, sino de acuerdo a lo que yo requiera, ¿está? Como desarrollador, de acuerdo a las herramientas con las cuales me siento más cómodo o de acuerdo a los requerimientos que tenga un proyecto o un cliente en particular. Entonces, si pensamos esto específicamente dentro de Framework.net hoy en día, vamos a ver como tres opciones, ¿tá? La primera de ellas, y de hecho las más nuevas, tienen que ver con ASP.NET Web Pages, ¿tá? ASP.NET Web Pages es una forma nueva de desarrollar aplicaciones, está muy relacionado con el trabajo que se está haciendo con la sintaxis Razor que nos mostró anteriormente Phil Hack, y que precisamente se enfoca en poder ofrecer una opción sencilla, bien simple, bien liviana. Básicamente es una serie de herramientas que puedo utilizar a la hora de desarrollar un sitio web y donde no voy a tener que trabajar con todo un gran framework y demás, sino trabajar directamente sobre el HTML y sobre las páginas que estoy creando. La siguiente opción, probablemente la más familiar para muchos de nosotros, WebForms. WebForms, como saben, el momento que surge .NET, surge como esta opción de poder tener diferentes ambientes y escenarios en los cuales trabajar, ¿no? Entonces en ese momento teníamos WinForms para el desarrollo de aplicaciones, WebForms para el desarrollo de aplicaciones web. Y una de las cosas que ocurría en ese momento, la verdad es que WebForms sirvió mucho como una forma de ofrecer una solución para aquellos desarrolladores que tenían experiencia, digamos, o un background en trabajar con herramientas como eran Visual Basic, muy enfocados en el desarrollo de aplicaciones de escritorio, ¿no? Entonces empezábamos a ver dentro de WebForms la posibilidad de alguna forma simular este entorno que normalmente yo tengo dentro del escritorio, por ejemplo, suscribiéndome a eventos, ¿no? Entonces, dentro de WebForms uno normalmente trabaja tachándose eventos que disparan botones, lo cual en realidad normalmente no es lo que ocurre en la web, ¿no? La web es más un modelo cliente-servidor, donde yo no tengo un entorno real, digamos en tiempo real, donde cada server está continuamente conectado con cada uno de los clientes que se están requiriendo cada uno de estos sitios web, ¿no? Entonces, de alguna forma, de un tiempo a esta parte, surgió ASP.NET MVC, una nueva forma de crear sitios web y probablemente dando mucho más soporte, digamos, a aquellos desarrolladores que empezábamos a necesitar algunas cosas, ¿no? Empezábamos a necesitar tener mucho más control sobre el HTML que estábamos generando. Necesitábamos tener, por ejemplo, mejores facilidades para poder hacer testing de nuestras aplicaciones. Entonces, probablemente muchos de los que empezamos a usar MVC de forma temprana lo hicimos porque
empezábamos a ver que bueno, era mucho más fácil crear test unitarios para poder validar nuestros controllers y demás dentro de una aplicación, ¿no? Entonces, definitivamente cuando hablamos de poder en MVC, no lo estamos haciendo comparando contra otras, digamos, contra otros frameworks. En realidad, no hay ningún sitio que yo pueda hacer en MVC que no podría hacerlo con WebForms o que no podría hacer con WebPages, o lo mismo podría pasar si empiezo a comparar cualquiera de las otras plataformas, ¿no? En concreto, cuando hablamos de poder, tiene que ver con el poder desarrollar con mayor control algunas determinadas funcionalidades, y bueno, y ahí es donde empezamos a ver un poco la interacción con la comunidad de jQuery y con diferentes frameworks JavaScript que vamos a poder empezar a utilizar en el desarrollo de nuestros sitios web, ¿no? Por otro lado, cuando comparamos también un poco lo que tiene que ver con plataformas, obviamente vamos a empezar a analizar herramientas, y ahí es donde surge una nueva opción para el desarrollo web que tiene que ver con WebMatrix. Entonces, dado que hoy por ahí lo estamos presentando y probablemente sea la primera vez que muchos de ustedes escuchan hablar de WebMatrix, definitivamente aclarar que WebMatrix tiene que ver con nuevamente tener una nueva opción. ¿Está bien? O sea, WebMatrix no viene a reemplazar Visual Studio, ni mucho menos, sino que se trata de ofrecer una nueva versión que por ahí esté más pensada o que sea más intuitiva para gente que tiene determinados requerimientos a la hora de desarrollar sitios web. Y esto también tiene que ver con mucho del análisis que Microsoft hizo en algún determinado momento para poder entender cuáles eran los requerimientos o las necesidades que cada uno de los diferentes desarrolladores que existen en la web estaban buscando, ¿no? La realidad es que no es lo mismo una empresa, digamos, mayor que por ahí hace aplicaciones internas, lo que nosotros normalmente ya denominamos un enterprise, que probablemente hoy estén desarrollando sus sitios web, ¿está bien? Y requieran, por ejemplo, pensar en sitios que estén muy basados en acceso a datos y ofreciendo muchos de ese tipo de lo que decimos ABMs normalmente, versus una persona que esté pensando en crear el siguiente Facebook, ¿tá? Definitivamente las herramientas probablemente vayan a ser diferentes, y por eso aparece WebMatrix como una nueva opción. Entonces, básicamente una de las cosas que vamos a ver dentro de WebMatrix es la posibilidad de tener una herramienta simple, liviana, que nos permite trabajar con el framework ASP.NET, pero que también nos permite trabajar con PHP. Y esto por ahí está asociado a lo que comentaba en la presentación inicial que hacíamos con Eduardo, cuando vimos cómo en algún punto Windows Server empezó a buscarse una plataforma mucho más abierta para todos los programadores, ¿tá? Para todos los desarrolladores de la web. Y eso también incluye, obviamente, a los desarrolladores PHP. Gran parte de la web, obviamente, está desarrollada en PHP, entonces es bueno tener esa posibilidad. Entonces, la verdad es que es la primera vez que estamos viendo una herramienta liberada por Microsoft que nos permite desarrollar código en PHP, y ahora vamos a ver un poco de eso. Y por otro lado, Visual Studio, ¿tá? Con todas las cosas que por ahí ya conocemos, ¿no? La posibilidad de tener source code integrado con TFS, la posibilidad de tener grandes herramientas de testing, sobre todo, por ejemplo, todo lo que ocurrió en Visual Studio 2010, con muchas mejoras a la hora de ver cómo armar escenarios de testing para nuestras aplicaciones. Flexibilidad, o sea, Visual Studio desde una primera versión estuvo pensado para poder instalar diferentes paquetes que me permitieran tener mayores funcionalidades dentro de las herramientas, y muchas de esas funcionalidades fueron creadas precisamente por la comunidad, con lo cual no es solo Microsoft quien desarrolla Visual Studio, sino el resto de la comunidad que sigue desarrollando componentes y agregando herramientas a la herramienta, ¿no? Entonces, para presentar de alguna forma WebMatrix, vamos a hablar un poco sobre cuáles son los diferentes escenarios, ¿tá? Entonces, en principio van a ver que cuando utilizamos la herramienta parece muy sencillo, ¿no? Uno puede pensar en que lo voy a utilizar para crear un sitio web desde cero, para poder modificar un sitio web existente, y en última instancia, una de las cosas que también es muy interesante de WebMatrix es las facilidades que ofrece a la hora de querer publicar mi sitio en la web, ¿tá? Y esto también está asociado a una nueva herramienta que liberó Microsoft. También esto fue en enero. Muchas de las cosas que estamos mostrando hoy ocurrieron de enero para aquí, con lo cual es bastante nuevo, que tiene que ver con un paquete liberado sobre IIS que se llama Web Deploy, que básicamente va a facilitar el poder armar un paquete completo con mi aplicación web y subirlo a un hosting provider. ¿Está bien? Eso significa no solamente que me va a facilitar subir mis archivos, sino también, por ejemplo, la base de datos que mi sitio web esté utilizando, y a facilitar el verificar que en el sitio web, digamos en mi servidor, todas las herramientas necesarias, como pueden ser componentes de terceros, estén instaladas dentro de ese servidor. Por otro lado,
cuando pensamos en escenarios también podemos empezar en, bueno, cuáles son las herramientas que Webmatrix de alguna forma nos ofrece. Por un lado, Webmatrix es una herramienta de desarrollo. Por eso hacíamos un poco esta comparación de Webmatrix y Visual Studio, con lo cual es una herramienta de desarrollo. Pero que también incluye, al igual que hace Visual Studio, un servidor web embebido. Probablemente todos conozcan, en Visual Studio, normalmente cuando uno le da F5, se ejecuta este proceso que es Cassini, que simula un servidor web para que yo pueda fácilmente probar mis aplicaciones. En Webmatrix, en lugar de tener Cassini, se aprovechó un nuevo paquete, también liberado recientemente, que es IIS 7.5 Express, una versión express de IIS.